de abrir la Biblia, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a poder pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, ¿sí? Te damos gracias, Padre, en esta tarde por la oportunidad de estar reunidos como amigos de esperanza, para abrir tu palabra, para entender todo lo que en ella está escrito. Señor, te pedimos que tú nos acompañes a través de tu Santo Espíritu en el estudio de esta primera lección y que podamos comprender por qué es tan importante para nuestra vida, para el tiempo que estamos viviendo hoy. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algunos estuvieron ya en el seminario Revelaciones del Apocalipsis. En ese seminario ya estuvimos viendo por qué es importante el estudio de la Biblia. Yo aquí, para los que ya estuvieron, ya conocen. Tengo aquí conmigo la Biblia en hebreo. Recuerden que el hebreo se estudia o se lee de derecha a izquierda. Entonces por eso que la tapa está aquí, está acá. La Biblia originalmente, el Antiguo Testamento, entonces está escrito en hebreo. Vamos a pasar para que puedan ver. Estos son algunos salmos escritos en hebreo. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Sí? Ahí empieza, muy bien. Entonces, está escrito en hebreo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Acá van a ver cómo está escrito en griego. Ese fue mi Nuevo Testamento que utilicé para aprender el idioma griego. Ya estos otros libros que están en hebreo me los regalaron aquí en Asunción. Le agradezco mucho al rabino de la sinagoga que se encuentra sobre la calle Sacramento. Ahí hay una sinagoga. Y a Daniel Wolf también, que fue el encargado de hacérmelo llegar hasta aquí. Es importante que primero sepamos cuál va a ser el manual que vamos a utilizar. La Biblia es un libro no tan fácil para digamos, escribir. Si Pedro se hubiera concentrado mucho toda una noche y se hubiera tomado la decisión de escribir la Biblia, no iba a poder, es muy difícil. Hoy, según las investigaciones que hemos hecho, y que usted puede encontrar en internet, es imposible que una sola persona hubiese escrito todo este libro. Porque tiene referencias históricas que sería imposible para una sola persona abarcar 3.600 años más o menos, ¿no? Es muy difícil. Aquí ustedes pueden observar que en la Biblia comienza con el Génesis de la Biblia, que según el mismo se identifica, después más adelante, fue escrito por Moisés, los primeros 5 libros. Entonces, ¿qué Biblia tengo yo acá en la mano? Bueno, esta Biblia que tengo aquí en la mano, cuando voy a la tapa, todos los libros seguramente lo abren desde el comienzo, dice la Santa Biblia, y acá dice Antigua Versión de Casiodoro de Reina, 1569. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Fue un sacerdote católico. Después fue revisada por Cipriano de Valera, años después, en 1602, otro monje católico. Y hubieron otras revisiones, 1862, 1909, 1960, que es esta que tengo en la mano y que puse ahí. Estas Biblias nuevitas son de 1960, ¿sí? Esas. ¿Podemos tocar? Sí, claro, pueden tomar una. Entonces, si la pregunta es, ¿la Biblia es católica? No, no es ni católica ni evangélica, es propiedad de la humanidad. Es como un museo, como te diga, el museo del Cairo, ¿de quién es? Sí, es de la humanidad. Las cataratas del Iguazú, ¿de quiénes son? Son de la humanidad. Bueno, este es un libro que pertenece a la humanidad. La Iglesia Católica determinó también, junto con los escribas hebreos, que hay libros que son los verdaderos, los fidedignos, y componen un código, es decir, una serie de libros, y esos solos son los canónicos, digamos, un canon. Los que están fuera de ese canon se llaman deuterocanónicos. Entonces, la Biblia católica, en algunas de sus versiones, tiene también los libros deuterocanónicos, que muchos de ellos son históricos. Después hay otros que son apócrifos,
que son como la tercera epístola de Pedro. Tenemos otros libros que realmente son apócrifos. Pero, por ejemplo, Macabeos, no, es un libro histórico. Realmente ocurrió lo que dice ahí. Tobías, más o menos, no se sabe bien si lo que escribió Tobías parece ser que fue o no. Las anécdotas que se le asignaron a Daniel o a Esther, podría que hubiera sucedido o no. Entonces, para no entrar en esa parte de libros que no son canónicos, directamente esta versión que tienen en la mano no está en esos libros que incluso la Iglesia Católica menciona como deuterocanónico. Pero, si usted quiere traer una Biblia suya en el idioma... ¿Qué quiere decir que deutero, que está fuera del canon, ¿no? O sea que no, supuestamente no son revelaciones de Dios. No son de la misma forma, no fueron revelados de la misma forma como los anteriores. Y usted cuando se lo pone a leer se da cuenta que es un libro con otras características. Judith, Baruch, se lo lee y se da cuenta que no son parecidos. ¿No? Su forma, en la forma literaria en que están escritos, lo que describen, no tienen la misma forma y característica. ¿Cómo se decidió cuál era el que iba a ser? Porque habían, los escritores fueron designados por Dios, los que iban a conservar esto. A esa casta se le llamó escribas. Y toda su vida la dedicaban a escribir, era su profesión. Como dije en otra clase, eran todos o la mayoría zurdos. Porque como está escrito de derecha a izquierda, era más fácil para un zurdo escribir y no ensuciar. ¿Ve? El derecho se escribe así, va a ensuciar con la mano. En cambio el zurdo como yo va a escribir de derecha a izquierda y no voy a ensuciar nada. En ese tiempo escribir era para algunos, no todos sabían escribir. El idioma hebreo es un idioma que se cuenta como dentro de los más antiguos de la tierra. Por eso que algunos dicen que fue el primer idioma. Es un idioma complicado, es un idioma que tiene solamente consonantes, no tiene vocales. Y donde las personas usaban mucho la mente, la memoria, para identificar qué decía ahí. Cada símbolo tiene un significado, así como ustedes lo ven en el chino, en el japonés, en el árabe. El árabe es un idioma derivado del hebreo, y en un símbolo a veces usted tiene ya un significado de toda una palabra. Y dependiendo si tiene un acento o no tiene, a veces cambia el sentido. Entonces, las personas que aprendían el idioma eran casi todos hombres, por no decir todos. Las mujeres en ese tiempo no se les enseñaba a leer y escribir, pero había excepciones, como fue María, la mamá de Jesús. Para el tiempo de Jesús, ¿qué estaban hablando? ¿Qué idioma hablaban? Hebreo. ¿Y qué más? El griego, porque era el idioma como el inglés de hoy. ¿El arameo? El arameo era como el guaraní para nosotros. Para nosotros nos queda bien saber esto. Pero Jesús hablaba en arameo. Sí, también. Cuando iba a hablar algo cotidiano, hablaba en arameo. Y cuando iba a hablar, digamos, a los hebreos, hablaba en hebreo. Y si se iba a decir algo muy culto, o en la rama de las ciencias, hablaba en griego. Por eso que no todos sabían todos los idiomas. Y ahí encuentran por qué cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar según la lengua de cada uno de los que estaban en esa zona. Entonces la gente decía, wow, estoy escuchando en mi lengua. ¿Entienden? No era un idioma desconocido, era una lengua. Pero estos discípulos ignotos, es decir, que no tenían formación académica, era imposible que ellos hablaran esos idiomas. De hecho, Pedro es probable que no haya escrito él, sino Lucas, escuchándolo a Pedro. Porque la forma, nosotros cuando rendíamos examen de griego, rendíamos con alguna epístola de Pedro o con el libro de Lucas, porque está más complicado, es más complejo. Entonces, para dejar en claro, estamos usando un manual, se llama la Biblia. Biblia significa conjunto de libros. Hay muchos libros acá hay 66, y si sumáramos los deuterocanónicos serían 72, que no agrega y no quita nada, por eso que vamos a usar este manual. La Iglesia Católica imprime Biblias, y también hay una ONG, una fundación que se llama Sociedades Bíblicas, que imprime Biblias, pero no pertenece a una iglesia. Las sociedades bíblicas
Es una fundación que es mantenida, sostenida por muchas iglesias en el mundo y que hace posible que una Biblia como esta que tenemos aquí en la mesa pueda estar entre nosotros a un costo a veces mínimo y a veces gratuito. Los Gedeones internacionales también son personas que dedican sus recursos para que la Biblia esté en los hoteles, en los hospitales, y bueno, nuestra admiración hacia ellos. Entonces, puesto en claro eso, no tengan temor de abrir la Biblia, sino el temor que tienen que tener es cuando no la abren. Sí. Algunas personas le echaron mucho miedo a abrir la Biblia y por eso no la abren. Y prefieren escuchar a alguien que ya lo diga. Pero siempre recuerden, es bueno saber ir al manual. ¿Nunca les pasó a ustedes que compraron un equipo y lo encendieron y no habían antes leído el manual? Bueno, sí. Hace unos días atrás aquí a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Enchufó mi sobrina al equipo, pero no había leído el manual que decía 110. Entonces hizo así, un humito. Fue un lindo. Bueno, muy bien. Entonces hay que leer el manual antes para no hacer un mito, para que no se le quemen los planes después, ¿no? O que alguien le quiera engañar y le venda una cosa por otra. Claro. Yo una vez le mandé a mi esposa a comprar un teléfono con cámara. Entonces cuando fue, el dependiente le dijo, acá está. Y él le vendió. Pero claro, había que leer un poquito más y decía cámara, no decía teléfono con cámara. Entonces a veces podés ser engañado. Así también hoy hay personas que quieren engañarte. Algunos sin querer y otros a propósito. La única forma de no ser engañado es estudiando y leyendo la Biblia. Así que la lección número 1 justamente habla de eso. A ver, revelada por Dios. Revelada por Dios. ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Patricio. ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Como dije, habrá sido un señor de noche que se le ocurrió escribir todo esto. Segunda de Timoteo 3:16. A ver, en estas Biblias nuevitas, ¿qué página es, Pedro? En la página 878. Muy bien, 878 entonces en esta Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Recuerden, siempre les digo a mis conocidos, apréndase el índice de memoria, esa es la mejor manera. Muy bien, ¿quién tiene ya? Pedro, ¿qué dice segunda de Timoteo 3:16? Dice, en mi primera defensa, perdón, estaba leyendo el 4:16. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense que dice toda. Entonces, si a usted le dice a alguien, no, mira, hay que leer el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya pasó. Entonces a esa persona usted le puede preguntar, pero dime, ¿qué leían en el tiempo de Jesús? Y leían el Antiguo Testamento. Jesús, ¿qué se paró a leer? El Antiguo Testamento. Jesús, cuando iba camino a Emaús y le decía a sus discípulos lo que de él decían las Escrituras, ¿a qué Escrituras citó? A las del Antiguo Testamento. De paso, toda esa gente decía de memoria la Biblia. Sí, él citaba de memoria. Impresionante, ¿no? Yo me estoy enterando que ya estaba en la escritura escrita. Sí, claro. Pero, Porque él estaba. claro, pero ¿por qué la decían de memoria? No había libros. No había Al libro de libros. Isaías se iba a él. Y yo me enamoré de Jesús en un viaje que hice hace poco, pues le leí tanto, ¿verdad? Y él le citaba mucho a Isaías y me iba así, impresionante como de memoria él citaba lo que Isaías ya había Claro. dicho, ¿verdad? Y es interesante, Mónica, que, miren, hay hallazgos arqueológicos de la Biblia en trozos, o sea, en una de las bibliotecas más grandes, la que está en el Vaticano. También tienen en Washington, tienen en París, tienen en diferentes lugares pequeñas porciones de la Biblia que cuando se juntan todas, entonces tenemos toda la Biblia. Pero
Me refiero al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento. Pero ¿saben cuál es el único libro que se encontró enterito? Isaías. Y Jesús mencionó. ¿Por qué será? Porque el profeta Isaías anunciaba a Jesús que iba a venir. Y Jesús, cuando se paró a leer, dijo: esto se ha cumplido hoy. Adelante ustedes. Sí, Se estaba refiriendo, piel de gallina. ¿verdad? Ay, sí. Bueno, entonces, lo que está diciendo acá es que toda la escritura es inspirada, ¿cierto? Entonces, sepan que todos estos apóstoles, escritores, usaron la inspiración del Antiguo Testamento y después fueron escribiendo la vida de Jesús, la vida de los apóstoles posteriores a Jesús, y ahí entonces lograron. Esto tampoco, digamos, el Nuevo Testamento, lo que escribieron los apóstoles, ¿se escribió inmediatamente después que Jesús haya muerto o pasó cierto tiempo todavía? Lo que escribieron, Lo que sobrevivieron enseguida, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos años habrán pasado entre que Jesús murió, resucitó y comenzaron a escribir? Es una buena pregunta. La verdad, tuvo que haber sido bastante rápido porque recordemos que muchos de ellos fueron martirizados. Sí. Entre ellos Pedro. El primero fue Esteban, ¿se acuerdan? El segundo que mataron fue a Santiago, porque Santiago era el líder de la iglesia, no Pedro. Interesante. Cuando ustedes estudian y leen, van a encontrar que Santiago tenía un cargo muy importante y al segundo que mataron fue a Santiago. Recién después, mucho después, mataron a Pedro. Le pasó así, Pedro tuvo oportunidad de escribir. ¿Santiago escribió? Sí. Por eso es que decimos que el primer evangelio escrito fue el de Marcos. Después fue Santiago. Por eso es que el pastor que estaba ahí en el video decía: lean Marcos y después lean Santiago. ¿Bien? Y después, si quieren, lea todo lo demás, lo que viene. Entonces, más o menos en ese orden. El último apóstol vivo fue Juan. Gracias a que no lo pudieron matar, lo quiso matar. Fue el único que murió de muerte natural. Fue el único que murió de muerte natural. Murió en la isla de Patmos. Preso. Sí, y estaba allá deportado en esa isla, no podía salir de allá. Y allá escribió sus cartas y el Apocalipsis. Bueno, ahora, Juan, el apóstol Juan. De paso era aparentemente el más joven. El más amado. Y quizás el más grande haya sido Santiago o Pedro, porque era el único que tenía una suegra que fueron a su casa. Pero se interpreta que era el más querido, el más favorito de Jesús, ¿verdad? Sí, aparentemente Juan se sentaba cerca. Recuerden que a la derecha probablemente estaría Judas, porque después mojó el plato, ¿recuerdan? Y a la izquierda estaría Juan, o viceversa. Pero esa sería la posición más o menos cuando se sentaba. El único apóstol que apoyó su cabeza en el pecho de Jesús. Sí, bueno, eso es fácil de entender porque se ponían sobre el brazo izquierdo, recostados en el suelo y comían con la derecha, y ponían una galleta, era una galleta así que se montaba la comida porque no había cubiertos. Así que el siguiente podría ser que estuviera acá o que estuviera aquí, depende que piensen en siguiente. Así que puede ser que estuviera acá y se apoyaba aquí, ¿entendés? O que estuviera aquí y se apoyara aquí. Pero también que Jesús tenía un cariño muy especial con él y que él amaba. Sí, pero Evangelio está luego. Digo, así, sentados como estábamos, es muy difícil que yo me apoye en vos. Puede ser que vos te apoyes en ella, pero... Lo dice ahí en su Claro. Al final dice. Y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno está hablando, el otro le da sueño y... Se apoya. Puede ser que se viniera encima. Doctor, Sí. al pie de la cruz estuvo Juan. Sí, también. Ah, sí. Recordando que el valiente Pedro no estaba. No, solamente Juan. Bueno, porque ahí ven la realidad del ser humano. Yo quiero, dijo Pedro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Dice que toda la Escritura es inspirada por... Así que Dios, pongan Dios ahí. Hebreos un poquito más, como dice Pedro, muy bien. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1.
¿quiénes recibieron la revelación? A ver, ¿me ayuda, Mónica? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces la respuesta es: ¿quiénes recibieron la revelación? Los Profetas. Por los profetas. Los padres por los Los padres. por los profetas. Los profetas. Exacto, profetas. Por eso que a Moisés también se le consideró un profeta. ¿Por qué dice a los padres? Porque ellos consideraban a los antiguos. Es como decir los históricos, ¿no? A los ancianos, los más antiguos. Los padres de la fe. Ahí lo tienen ustedes a Abraham, a Jacob, que no eran considerados profetas, pero recibieron a través de los profetas la revelación. Isaac estaría en esa misma línea. Sí, todos ellos eran considerados padres por los judíos y los árabes hasta hoy. Fuente de orientación y soluciones. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Salmos 119, 105. Van a la mitad de la Biblia más o menos encuentran Salmos. Salmos 119. Ver a mi camino. Exactamente. Muy bien. El Salmo 119. 119. Largo. Es más largo. De todo. Acá ya saben todo de la Biblia. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Todos los días. no te asustes. Acá Pedro hace 10 años comenzó. Sí. Amén, amén, amén. Y lo que queremos es ayudarnos entre todos. Pero el primer día, Pedro, ¿qué tal? Cada día. ¿Cuándo empezaste? No, todos empezamos. Toditos. Es más, Pedro, el primer día que vino con anteojos, ahora ya lee sin anteojos. 119, 105. A ver, ¿qué dice ese texto, Carlos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. A una lámpara. Y la lámpara que da luz. Bueno, muy bien. No se incomoden, tengo un gatito que... Ay, para nada. Ya nos saludó. Sí, ya vino. Muy sociable. Sí, él es parte del equipo acá. De la familia. Escuchó tantas veces este estudio bíblico que creo que ya hasta él lo sabe. Sí, ya se presentó él. Muy bien. Entonces, ¿ya está? Pusieron lámpara. Bueno, vamos a 2 de Timoteo. Tenemos que ir de vuelta hacia el final de la Biblia. 2 de Timoteo 3:15. al 17. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Tiene que proporcionar un beneficio. 3:15. ¿Me recuerdas tu nombre? Yo, Lucía. Lucía. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, gracias Lucía. Entonces, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Sabiduría, salvación. Salvación, muy bien. Fíjense que menciona, son 3 textos, habla de la salvación. Después el texto número 16 habla que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es muy útil para enseñar. Redarguir es una palabra española más antigua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tipo argumentar. Bien. Después, ¿qué más? Para corregir y para instruir. Hay una versión más nueva de la Biblia. A ver, todos están usando. Creo que aquella, ¿no? A ver, ¿qué dice ahí en vez de redarguir? ¿Qué dice? Dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Tenemos, ahí ven, esa es una forma fácil en que ustedes pueden estudiar la Biblia cuando hay palabras difíciles, comparar. Reprender. Cuestionar eso. Reprender. Sí, argumentar, dijo Mónica. Sí, te ayuda a entender y cuando alguien te pregunta algo, poder contestar. Por eso, cuestionar. Sí. Me gusta más argumentar. Reprender, dice. Reprender. Reprender. Enseñar, reprender, enmendar e instruir. Está bueno eso de reprender porque uno a veces lee y se da cuenta que está equivocado. Exacto, como Mejor la que vos te ves. y ahí te tenés que modificar. Con caño te hagan. Cerran allá. Algunos cortan la página. Y otros comen, ¿verdad? Sí. Y otros fuman también. Otros fuman con la Biblia. Sí. Bueno, vamos entonces a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Van antes de Hechos a Romanos. Pasan a la página 834. Gracias. Romanos 15:4. Una promesa. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Allá Natalia. ¿Le querés pasar a Natalia? Porque las cosas que se escribieron antes, para que nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias. Entonces lo que obtenemos es esperanza. También tenemos consolación. Y el último texto está en Isaías. Isaías está también casi al medio. 537. Bueno, gracias. 537. Isaías 48. Qué hermoso. A ver. Es poético. Vamos a hacerle Mónica la seña. ¿En serio? Sécase la hierba, marchístase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así que, ¿cuánto tiempo perdurará? ¿Cuánto tiempo perdurará? Para siempre. Esto es importante. Hace unos días atrás leí un documento, una persona muy conocida, que dice que ya la Biblia no tiene tanta aplicación en este tiempo, que bla, bla. Acá, ¿qué dice? Es para siempre. Para siempre. Recuerden, no pasa. Ustedes, si por la gracia de Dios todos los que estamos aquí llegamos al cielo, recuerden lo que les digo hoy, vamos a seguir estudiando la Biblia. ¿Saben por qué? Porque esta es la historia de la redención. Nunca antes ni después habrá una historia como esta en todo el universo, que Dios se haga hombre en un planeta y vaya ya a rescatar a los habitantes del planeta. Casi todas las películas ustedes van a ver que vienen los extraterrestres o a destruir, pero ninguno se hace igual a los seres humanos y muere por los seres humanos, nadie. Tampoco encuentran en ningún ídolo que haya muerto por sus seguidores, ninguno. Casi todos son dioses así poderosos y demás, ¿no? Por eso que cuando vino Jesús, la gente estaba esperando un Thor, un Loki, pero todos eran dioses así poderosos, ¿no? Y Jesús vino, vestido humildemente, sencillo, y empezó a hacer proezas, algunas cosas, pero él tenía que ver siempre con el beneficio del ser humano, nunca para sí, nunca captó la adoración. Y el único momento cuando captó la adoración, ¿se acuerdan cuando venía entrando arriba un burrito? Y toda la gente le decía rey de los judíos. ¿Qué hizo? En vez de ir al palacio de Pilatos, que seguía su función, él tomó para el lado del templo.
ningún rey se iba para el lado del templo, todos iban para el lado del palacio de Herodes o de Pilato. Él se fue para el lado del templo y entró allá, hizo una limpieza también, y luego de ahí se fue más afuera, triste, porque sabían que no estaban entendiendo y lo iban a rechazar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Entonces él no se paseó en un carro, ¿verdad? Y que toda la gente le aplaudiera. Tampoco buscó estar en un pedestal y que todo el mundo lo escuchara. Fíjense que su pedestal, ¿qué fue? Fue un monte, ¿no? En un monte enseñó a 15.000 personas y después les dio de comer. Multiplicó la poquita fe de un niño, porque miren, ustedes preguntarán, ¿y solo había 5 panes y 2 peces en toda esa cantidad de gente? No. ¿Había otras personas que tenían comida? Seguramente que sí, pero ¿alguien tiene algo para compartir? No, este es para mí, esta es mi meriendita, no se la comparto a nadie. Y un niño, dice yo, un niño, tenía esa meriendita de unos pececitos y unos panes, era lo más humilde que podía tener una persona. Y Cristo tomó eso, lo bendijo y lo comenzó a compartir. Entonces, esos ejemplos que uno ve en la Biblia les nutre, ¿no? Y les va abriendo la visión para que ustedes hoy, en el siglo XXI, no estén a ciegas. La Biblia se revela a sí misma, el Espíritu Santo es el que les va a enseñar a ustedes, así como hicimos esta tarde. Vamos a la última parte que dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Deuteronomio 17, 19. Página 155. Muchas gracias, Patricio. Deuteronomio 17, 19. Esta palabra que parece tan rara, ¿no? Nomos es la ley, deutero. Lo que está fuera de la ley sería. Lo que no fue incluido en la ley. La ley eran los 10 mandamientos. Entonces, lo que está más allá de la ley es esto que está escrito acá, una ampliación de la ley. ¿Qué dice Deuteronomio 17, 19? A ver, Mónica. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, recomendación número 1, tener una Biblia y leerla todos los días. ¿Ustedes tienen Biblia en su casa? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima vez traiga su Biblia porque la vamos a subrayar. La Biblia es para estudiarla. La mía está remarcada ya. Muy bien. Una cosa increíble ya. Ok, siguiente. Juan 5, 39. 777. Gracias. Juan 5, 39. A ver, ¿quién no leyó todavía? La señora que está allá en la punta. Maribel. Escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. ¿Qué sería escudriñar? Hurgar. Ah, muy bien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero antes a nosotros nos mandaban a la biblioteca, ¿no? Hoy a los chicos, no sé, les dicen, bueno, buscar en internet, pero hay que escudriñar, incluso hasta en internet hay que saber buscar. Entonces, escudriñar las Escrituras, escudriñarlas asiduamente. Aceptarla con gozo y alegría, eso dice Jeremías 15. 565. Jeremías 15, 16. Se le toma la lección. Jeremías 565. Página. Página, sí. 15, 16. Vamos a volver con Mónica. 15, 16. Sí, también finitas las páginas, ¿no? Están muy nuevas las Biblias. Claro. Cuanto más se usa la Biblia, más se acostumbra a Ahí la está. mano de uno. Y se despegan las hojas. Exactamente.
15:16, ¿verdad? Sí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Avivado por tu palabra. Con alegría de mi corazón. Alegría de mi corazón. Entonces aceptarla con gozo y alegría. Y Apocalipsis 1:3, vamos al final de la Biblia. Hermoso pasaje en la página 905. 905 de la Biblia que leímos. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Vamos a pedir a Peter. Hoy no trajiste el pan, Peter. Bueno, entonces no son Peter Pan, pero vamos a darte pan nosotros. Vamos a tener ese es un chiste piñero. Sí, muy bien. Ya identifiqué. Aunque le digo a Patricia ese chiste rubio, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Practicar sus enseñanzas, dice, entonces, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Porque de nada te serviría leer hoy, decir, bueno, muchas gracias, ya cumplí, toqué tambo, cierro. Una señora, fuimos a estudiar la Biblia con ella, en su casa, y le digo, ¿tiene Biblia? Sí. ¿Y la puede traer? Sí. Mi hija, entonces tenía una señorita del servicio, se puede buscar la Biblia. Vino, entonces así con la Biblia, ¿no? Saca el polvo. Y entonces cuando le digo el texto, abre, encontré mis anteojos que tenía perdido hace 2 años, tengo perdido el anteojo. O sea, bueno, ya sabéis cuánto tiempo hacía que no abría la Biblia. Muy bien. Hay que leerla todos los días y ponerla en práctica. En práctica. Y, ¿saben? Les va a dar alegría, les va a dar paz. Hay personas que no pueden dormir en las noches. Yo les he aconsejado leer la Biblia. Pueden leer Salmos, Proverbios. Son pasajes muy lindos que les ayudan a descansar, a relajarse. Y después ponga la Biblia en la mesita de noche, no se duerma con la Biblia encima como le pasó a una paciente mía, después se la clavó acá en la costilla y me dice, echó la culpa a mí, que ahora le dolía la costilla por culpa mía. Bueno, muy bien. Ahora, sus lecciones, fíjense abajo, dice, creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios, la acepto como regla de fe, prometo leerla diariamente. Ahí le ponen su firma y la fecha de hoy, ¿sí? Y le entregan a Patricio su lección porque le vamos a imprimir una parte de atrás. Bueno. Bueno, te doy esto. No, está bien, está bien. ¿Sí? O si no te doy así, mira, acá tenés una parte. La parte de atrás, es la tarea para la casa. Llevamos de ver. Claro, ustedes no se van a salvar de mí. La parte de atrás van a hacer los deberes, ¿sí? Muy bien. Ahora. Ya que los miércoles llevamos de ver. Claro. A ver, voy a registrar los alumnos. Las alumnas y las alumnas. Yo creo que iba a la lista. Voy a registrar a ver quién falta. Habrá que retirar los papeles. Y el sábado que viene vamos a tomar lista. Gracias. Muy bien, muy bien. Chicos y chicas, alumnos, alumnas, amigos, amigas. También los que están en vivo o por internet. Les digo lo siguiente. Este es un momento, cuando usted abre la Biblia, es un momento muy especial. Y se tiene que sentar, no hay caso, ¿no? Usted ve cuántos minutos estuvimos, unos 40 minutos. Comparado con una película de cine, que a veces son 2 horas, esto es lo mejor que usted puede hacer. Y va a ver que progresivamente, hoy empezamos de fácil a difícil, después se va a poner un poco más difícil. Así que vaya conmigo, acompáñenme en este viaje que vamos a hacer. Segundo, es un momento también todos los sábados cuando nos encontremos aquí para traer pedidos, agradecimientos que podemos compartir así como un grupo de amigos y amigas.
puede haber alguna preocupación. Luego vamos a tratar de organizarnos entre todos y si podemos los días viernes a la noche, a la tardecita noche, vamos a salir por las calles aquí cerca a hacer algo que le vamos a llamar Esperanza Ciudadana. Vamos a poner una remera y vamos a entregar, ¿saben qué vamos a entregar? Alimentos no perecederos, una bolsita. Por ahí una cosa caliente si hace calor o algo frío. No lo vamos a hacer siempre, pero quizás una vez al mes vamos a estar haciendo esto. Y van a ver que la gente ya cuando nos vea, ¡ay, viene! Y por lo menos dar algo a estos chicos, personas adultas que están en los semáforos, en algunos lugares aquí. Llega el invierno, claro, van a estar pasando mal. Así mismo. Y de paso le damos así alguna hojita, algo, librito. Van a ver, si pudiera ese librito ser leído por esta gente, va a ser posible después, eso mismo va a ser posible que la persona cambie y salga de la calle. ¿Qué puede sacar a un niño de la calle? La educación y la espiritualidad. Vieron que no dije religión, dije espiritualidad. Porque ¿de qué me sirve ir a una iglesia si no me nutro? ¿No? También en estos días que nos vamos a encontrar los sábados de tarde, tendremos la colaboración quizá de alguna de ustedes, con conocimiento que ustedes tienen. Tenemos a Mónica, que es una esteticista acá en nuestro barrio. Tenemos profesoras acá que están sentadas. Tenemos a Natalia, que conoce muy bien de administración. Patricio, que todavía nos está acompañando, él vive en Argentina, está este mes por acá, también puede compartir con nosotros. Lucía. Desde la hija de Ina, nuestra compañera de oración. Y Lucía, aparte de, como yo siempre le digo a las mujeres, aparte de trabajar en tu casa, ¿qué más haces? Soy auditora y contadora. Muy bien. Lucía nos puede decir qué hacer para administrar mejor el dinero. ¿Cómo hacer para no gastar con la tarjeta famosa de crédito? Pedro se dedicó mucho tiempo a la seguridad. Así que Pedro nos podría decir por qué no hay que comprar cosas que son falsas. Pedro se dedica específicamente a cuidar las marcas. Y estamos en un país que hay cosas originales y cosas que no, ¿verdad, Pedro? Así que, bueno. Y así cada uno puede aportar algo. Hasta Carlos nos puede decir cómo hacer para que una plantita no se seque. Carlos es un especialista en el jardín, tiene una paciencia muy grande porque está ahí te voy a llevar a mi casa, regando la plantita y mirando que te planta ahí el patio como luce el muy trabajo bien. de Carlitos es muy importante. No prestamos a Carlos, solamente él va a decir no me casa. Tenemos a Susana, por supuesto, con el conocimiento de escribanía y de la Biblia. Romina, que está con nosotros, que es enfermera, que es la esposa de Patricio. ¿Algún pedido o agradecimiento que ustedes tengan en esta... Carolina, que es abogada también. Carolina, abogada, que puede hablarnos de qué cosas aporta un abogado bueno y cómo también hay cosas sencillas que los ciudadanos pueden cuidar y qué importancia tiene la ley. Paraguay tiene muy lindas leyes, solo que a veces la gente no las aplica. Es que el derecho es hermoso, solamente que hay que ejercerlo, hay que enfocarlo del lado positivo. Así. La gente toma como que eso es un medio para hacerse dinero o meterse en la corrupción, sin embargo, por eso es muy difícil ejercer la profesión. Claro. Es muy difícil. Honestamente es difícil. Sí. Amigas, amigos, ¿algún pedido o agradecimiento que tengan esta tarde? Yo quiero agradecer. Sí. Quiero agradecerle a Susana porque ella fue la que me inspiró para estar sentada. Amén. Susana, entonces, inspirándole a la hija de Ina. Realmente una oración contestada porque nosotros tenemos los lunes un grupo de oración de mujeres que oran y yo le quiero muchísimo a su mamá. Y cuando nosotros vamos conociendo la palabra queremos contagiar a nuestra familia también, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos estudien, que tengan estas herramientas tan importantes para la vida, para compartir con los amigos. Así que pusimos la vida de ella en oración para que ella pueda el Espíritu Santo tocar el deseo. Así es que hace un poquito hicimos una merienda, un domingo, merendamos juntas y vino ella. Entonces me acerqué a su mesa y nos pusimos a hablar. Y agradezco a Dios, ya que estamos en momento de agradecimiento, que en
un momento yo creo que el Espíritu y que Dios mismo le habla al corazón y ella dijo, yo tengo que aprender la palabra de Dios a leer. Y bueno, y yo cuando hoy la he visto, me puse muy feliz porque tomó un compromiso hace 15 días atrás y lo está manteniendo. ¿Reiteramos tu nombre? Lucía. Ya me voy a acordar. Era del pasado, por eso no se acuerda. Lucía. Qué bueno está esto. Yo también quiero hacer un agradecimiento. Sí, a ver, Mónica. Bueno, sucede que yo venía en un grupo, me iba a un grupo de oración de los lunes. Me estaba costando ir por mi trabajo y todo eso, porque yo mudé mi consultorio de Villamorra. Me mudé en mi casa, mudé a mi casa que queda en Lambaré. Y me estaba costando ir a mi grupo de oración y ahí es muy estricto todo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer nuestro devocional y todo eso y me estaba costando cumplir con ciertos requisitos de mi grupo de oración, ¿verdad? Y salí de mi grupo de oración y bueno, y me llegó la invitación del doctor, ¿verdad? Y yo le oré mucho al Señor, le pedía, háblame urgente porque necesito irme a un grupo de oración en el que yo tengo que estar en cobertura, necesito autoridades, porque la palabra de Dios dice que yo tengo que estar en cobertura, necesito tener mis autoridades que estén velando y orando por mí, yo tengo que sujetarme a mi autoridad, le digo al Señor, ¿verdad? Y el Señor a mí, a todos nos ama, ¿verdad? Pero me siento demasiado amada por el Señor. Él me responde muy rápido siempre, ¿verdad? Entonces, ahora que me estoy dando cuenta que esto es un curso de doctor, ¿verdad? Ya me prendo luego al curso, les digo que demasiado prendida estoy porque veo luego que también hay un estudio, ¿verdad? Sí. Que nos dan una tarea para la casa y me encanta. Entonces me reprendo, ¿verdad? Y le agradezco a Dios primeramente porque me contestó, ¿verdad? Mi oración, mi pedido y le agradezco al doctor también la invitación. Porque esta también es una oración súper contestada. Y les quiero decir algo, yo pedí sábado. Yo le pedí al Señor que sea sábado el grupo de oración o el grupo bíblico que yo estaba, al que yo quisiera asistir, ¿verdad? Y le escribí a la hermana, tengo mi grupo de WhatsApp, quiero un grupo de oración de sábado. A todas les estaba pidiendo por favor un grupo de oración de sábado y miren dónde yo estoy hoy. Disculpame, Mónica, voy a hacer una consulta. Sí. Vos sos esteticista, digo. Sí. Y yo que supuse que los sábados sería un día imposible para vos tener ninguna otra actividad. Yo los sábados hasta las 5 no trabajo. Porque entre semana trabajo de 8 a 8. ¿Y sábado no? Sábado no, ya me ¿Y domingo? Qué bien. Y yo pedía sábado, desde que salí dije, bueno, ya que los lunes, Señor, yo quiero sábado a las 5 de la tarde. Imagínate, me dio sábado a las 5 de la tarde. Solo Dios puede hacer este tipo de cosas. Y lo bueno es que si bien la oración es poderosa, la palabra, el escudriñar las escrituras, es donde Dios utiliza para hablarnos a nosotros. Sí. ¿Verdad? Es decir, siempre creo que te comenté eso, ¿verdad, Lucía? Sí. Una amiga que tenía que me fui a visitarla justamente para poner su día en oración por 40 madrugadas. A mí me gusta mucho hacer 40 madrugadas. Yo he visto muchos milagros del Señor orando 40 días. Me fui, era una amiga que me quería mucho y sabía que pasaba dificultades, me acerqué a ella y le dije que quería orar por su vida y si tenía alguna petición para cubrirla durante 40 madrugadas. Por supuesto, ella abrió su corazón, me dijo cuáles eran sus inquietudes, pero también ella me dijo que salía al balcón, levantaba los brazos, reclamaba a Dios, ¿verdad? Y ella en un momento me dijo, ¿sabes que yo le hablo a Dios, pero yo no escucho su voz? Y yo le pregunté, Misa, ¿cómo te parece que Dios te va a hablar a vos? Y se quedó en silencio, ¿verdad? Que es una cosa que nosotros tenemos que meditar en eso. Dios te habla a través de su palabra. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo necesitas a estudiar la palabra de Dios, a leer, a aprender, a leer tu oyente te habla? Yo no leo la Biblia. Por supuesto que nos propusimos estudiar la palabra de Dios, que Dios tenía para su vida. Entonces, este grupo tiene que fortalecerse, invitar a otras personas. También les invito a que ustedes inviten a una amiga, un amigo, porque vamos a orar, pero vamos también a aprender. Como decía Lucía, yo necesito aprender, necesito saber dónde está el libro.
¿verdad? Y ustedes se dieron cuenta que hoy, esta tarde, se iban de un lado a otro, ¿verdad? Y esa es la forma, un poquito acá, un poquito allá. Y van a llegar un momento del periodo de las lecciones que ustedes van a darse cuenta que no era tan complicado, ¿verdad? Y van a llevar en su corazón estas palabras que va a quemar a fuego. Así es que, como Dios contesta, ¿verdad? En forma tan precisa, contundente. Como nosotros vamos a dudar de que existe un Dios maravilloso porque no nos conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos juntó esta tarde para que podamos llevar a otros, cuando aprendamos bien su palabra, otro mensaje y nutrirnos nosotros. Entonces, hemos escuchado el agradecimiento de Mónica con una contestación de parte de Dios así bien precisa. Escuchamos también a Lucía agradeciendo a Dios porque, bueno, puede estar acá. No sé si hubiera algún otro agradecimiento pedido. Patricio. Yo quiero agradecerle realmente a Dios por mi hija, por Emma. Está allí jugando con su amiguita. Emma también se llama. Le decimos más Martín. Bueno. Porque ya en el 20 cumple 2 años, hace 2 años que nos la dio. Ella es de Dios y nosotros, bueno, tenemos que tratar de educarla y de ayudar a que crezca en sus caminos. Me quiero agradecer por ese privilegio y por ese voto de confianza. Amén. ¿Algún otro agradecimiento pedido? Yo también pedí que sea sábado por la tarde, pues de mañana me es imposible porque con las criaturas no. Yo iba a venir con mi hijo mayor, tiene 18, ya cumple este año, y me dijo, ¿dónde te vas? Y me voy a estudiar. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Qué? Porque siempre me cuestiona todo. ¿Y qué vas a hacer conmigo? Digo, ¿y quieres que me vaya contigo? No sé, yo me voy a estudiar la Biblia, si vos querés irte. Y si vos querés me voy a ir, ¿verdad? Porque le quiero traer, no sé si le puedo traer, no claro, que él, claro, sí. ¿verdad? Pero es así, él tiene mucho potencial para, sino que está nomás ahora muy, y no sé si Dios, porque estamos en la situación, entonces empieza con esas cosas, y voy a aprovechar y le voy a traer sí o sí el otro sábado. ¿Cuánto más prueba hay? ¿Cómo se llama? Matías. Vamos a hablar con Matías. Natalia, Matías. Reiteramos el pedido de oración de las hermanas. ¿Sí? Ya saben. Ya sabemos. El Señor sabe también. El Señor sabe. Y agradecer al Señor por este segundo grupo que tenemos y ir creciendo para conocer su palabra de Jesús. Vamos a orar, ¿le parece? Sí. Le voy a pedir a Pedro. También vamos, sí. Ahí yo preparé para Montecito. Muy bien. Entonces oramos por los alimentos. Así que después pasamos ahí al jardín. Oremos. Grande buen Dios, en esta tarde, día sábado, Señor, estamos reunidos acá en este sitio. Conocemos tus promesas y una de ellas que es muy importante, Señor, habla de que cuando 2 o más personas están unidas en tu nombre, vos estarías en medio de ellas. Sabemos que estás acá, que nos miras, que nos ves, que nos escuchas, pero sobre todo, Señor, que conoces nuestro corazón, que sabes cuánta necesidad hay ahí, que sabes cuánta angustia llevamos cada día, y también sabes, Señor, de nuestras luchas, de todos los días, contra este enemigo, que no hay ni carne ni sangre, sino que son potestades y reinos, Señor, contra los cuales estamos luchando cada día. Con tu ayuda, con tu soporte y sobre todo con tu acompañamiento, porque solo, Señor, nada podemos hacer. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este grupo que se ha formado. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, incrementando, Señor, este grupo de personas ávidas de conocer tu palabra, de saberte y de sentirte, Señor, así como hablamos también de escucharte y encontrar en vos el refugio, encontrar la felicidad y sobre todo, Señor, tener la esperanza de que un día vas a volver con nosotros y que nosotros tenemos que estar listos para acompañarte. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este día, por esta reunión, por este estudio, y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros y a la familia que representamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a pasar entonces a... Tenemos algo preparado que Susana con mucho cariño presenta aquí para nosotros. Así que seguimos en esta otra parte. Guarden su lección. Recuerden que vamos a hacer una carpeta, así que vayan guardando todo eso para que después tengan ya todo bien armadito y puedan compartir con otra persona. Inviten a sus amigos y amigas porque recién estamos iniciando. Después se va a poner un poco más complicado, pero todavía pueden subirse en este curso que se llama La Fe de Jesús. También hemos visto Dios habla hoy. Tiene varios nombres, ¿no? Pero esencialmente vamos a estudiar la Biblia. Así que vamos a pasar hacia afuera.